¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. Pues bienvenidos a otra cápsula de Derecho Procesal Civil. El día de hoy vamos a comentar brevemente y de forma muy concreta, según la doctrina, cuál es la clasificación de los procesos dentro del ámbito del derecho procesal. Pues bien, sin más preámbulo, vamos a dar comienzo, vamos a enunciar algunos criterios que contempla la doctrina de clasificación. Seguramente si ustedes investigan encontrarán algunos otros. La opinión de diversos tratadistas puede variar. Sin embargo, yo trato de aquí de colocar de forma práctica los que podamos llegar a clasificar para poder diferenciar entre un proceso y otro. Bien, los procesos se pueden catalogar primero por materia. Cuando hablamos de materia, hablamos de que puede llegar a haber procesos civiles en donde la controversia se suscita entre dos particulares. Estos dos particulares, por supuesto, la materia civil sabemos que pertenece a la clasificación del derecho privado, y este conflicto que se suscita entre dos particulares se va a sustentar en la normatividad sustantiva del Código Civil del Estado, en este caso el Estado de Jalisco, y de ahí, derivado de ello, es que se va a suscitar con base en un derecho real o un derecho personal. Entonces, ¿cómo vamos a distinguir cuando hay un proceso civil de un mercantil? Bueno, cuando las personas involucradas no tengan la calidad de comerciantes. Y cuando hablamos de comerciantes, podemos decir que no necesariamente es que yo me dedique al comercio como mi oficio habitual, sino que yo puedo generar un acto de comercio sin ser comerciante. Para poder identificar, será necesario que busquemos en el catálogo de los actos de comercio contenido en el artículo 75 del Código de Comercio, de tal suerte que nos vamos a enterar cuál sería la distinción entre un acto jurídico de índole civil y un acto jurídico de índole comercial. Por otra parte, tenemos los procesos familiares que involucran cuestiones precisamente relativas a los lazos de familia. Hablamos ahí de divorcio, hablamos de juicios de alimentos, adopción, emancipación, etcétera. Algunos tratadistas hablan de que la materia familiar tiene una parte de interés público, y por eso es que quieren de alguna manera separarla del proceso civil del familiar. Todavía en nuestra legislación no se contempla un código procesal familiar, y por lo tanto todas las disposiciones inherentes al proceso familiar estarán incluidas en el Código de Procedimientos Civiles. Por otra parte, y no nada más de forma enunciativa, vamos a citar el proceso penal, que tiene otra naturaleza. Este sí va a ser de orden público. Ahí vamos a ver qué es la averiguación de una probable posible conducta delictiva. Entonces, únicamente para diferenciarlo de los demás procesos, lo enunciamos aquí. Bien, la siguiente clasificación obedece a la tramitación. ¿Cuándo la tramitación es ordinaria y cuándo sumaria? Bueno, la tramitación de un proceso en materia civil puede ser ordinaria o sumaria cuando exista una controversia. ¿En qué puede distinguirse o en dónde radica la diferencia de estos dos? Bueno, el ordinario se caracteriza por tener ciertas solemnidades, ciertas formalidades, y además tiende a ser un poco más extenso. En tanto, los procedimientos sumarios tienden a ser más cortos y además obedecen a cuestiones que la ley identifica como de suma importancia, de ahí su nombre, sumarios o sumarísimos, que puede abarcar menos tiempo por las cuestiones las cuestiones litigiosas que se llegan a desahogar dentro de ese procedimiento, como lo vamos a ver más adelante en las reglas. Bien, otra de las clasificaciones dependerá de la forma. ¿Y qué radica la forma? La forma obedece a hablar de un proceso oral, un proceso escrito,
pero digámoslo así, si hablamos de un proceso oral, íntegramente oral, no puede existir un proceso íntegramente oral, y les voy a decir por qué. Porque estaríamos hablando de un juicio de hace miles de años, cuando no existía la forma de documentar, de hacer un registro de lo que se estaba juzgando. Entonces, en la antigüedad sí podríamos hablar de procesos íntegramente orales, ahora ya no. Tampoco podemos hablar de procesos meramente escritos. En nuestra legislación vemos un acercamiento, una identificación con la oralidad que es cada vez más extensa. Hoy por hoy tenemos, y a partir del 2011, la reforma en juicios en materia oral mercantil, en el Código de Comercio, misma que se extiende en el 2017. Vemos cómo se instaura el juicio oral, ejecutivo oral mercantil, y vemos que hay ciertos matices que van cambiando, sin dejar de lado pues la reforma del 2008 a la Constitución en materia de proceso oral, acusatorio adversarial. ¿Cuáles son, por enunciarlos de forma muy breve y concreta, estos principios que obedecen a la oralidad? Pues primero, el principio de contradicción, es decir, que todo lo que se suscite dentro de un procedimiento oral va a tener la intervención tanto de la parte actora como la parte demandada. Hablando meramente, estoy hablando de procedimientos en materia oral mercantil, porque son los que actualmente cobran vigencia en nuestro estado. Todavía aquí no tenemos la fortuna de que llegue la materia oral civil. Sin embargo, vamos a enunciar, ¿por qué no?, los principios que obedecen a la materia oral. En materia oral general tenemos la contradicción, es decir, que las dos partes el juez tiene que darle la intervención a ambas partes para manifestarse sobre cada acto procesal. Luego tenemos la inmediación, quiere decir que el juez siempre debe de estar en medio debe de estar escuchando a las partes, debe de estar en medio de ambas para poderles dar esa contradicción. La publicidad es que todos los procedimientos deben de hacerse públicos, salvo cuestiones pues ya meras de excepción a criterio del juzgador, o en materia penal vemos que hay algunos delitos que serán a puerta cerrada, ¿verdad? Que no tengan esta facilidad de la publicidad. La concentración es generar el mayor número de actos en el menor número de audiencias, es decir, que entre menos audiencias haya y mayor etapas de proceso se sigan, pues va a haber una economía procesal. La continuidad es que pase precisamente, si se llegan a requerir más tiempo, deba de ser el menor tiempo posible entre cada etapa de este procedimiento. Entonces, si se fijan, pues tiene ciertos matices que involucran esta oralidad, esta tendencia que cada vez tenemos más a la oralidad. Y es importante hacer esa puntualización, porque aquí actualmente no podemos hablar de un proceso meramente oral o meramente escrito. Debemos hablar de un proceso mixto. En los procesos orales que tenemos en la actualidad, todo inicia con una etapa por escrito y culmina después en audiencias orales y finalmente en un dictado de una sentencia oral, pero sin embargo va a quedar siempre un registro. En este caso puede ser digital o puede ser por escrito. Bien, avanzando a la siguiente clasificación, podemos hablar que los procesos también se llegan a clasificar por el tipo de resolución en que se dicte. Hablamos de procesos cuya resolución pueda declarar, ¿sí?, pueda declarar un derecho que ya existía, simplemente había la necesidad de que un juez lo declarara. Es decir, podemos ahí hablar de que un juez haga valer una situación que en un principio fue de hecho y luego lo convierte en una situación de derecho. Ahí no hay nada que ejecutar, ahí no estamos hablando de, digamos, no, el juez no te va a condenar a que pagues una cantidad o a que hagas o no hagas o cierta conducta. Entonces ahí se va a hablar únicamente de declarar un derecho o declarar la nulidad
de una cuestión preexistente, de a lo mejor un acto jurídico que se realizó de forma simulada o de forma dolosa y que requiere de una nulidad. En el aspecto constitutivo, vamos a ver que también los actos jurídicos y la principal fuente de obligaciones que tenemos son los contratos, la rescisión de un contrato, ¿no? Vamos a constituir una situación que no existía, es decir, esto puede ser la rescisión de un contrato, de una obligación que sí existió, que sí está de aplicación obligatoria porque las partes estuvieron de acuerdo, no hubo vicios en el consentimiento, pero de alguna manera una de las partes pues incumplió su obligación dentro de ese acto contractual y por eso es que una resolución del tipo constitutiva va a venir a disolver ese acto jurídico a través de una rescisión. De condena es cuando precisamente existe una condena a hacer o no hacer o a pagar, ¿verdad? De dar. Es decir, ahí sí el demandado terminará condenándose por una cantidad más sus accesorios. Si hablamos de los ejecutivos o cautelares, esta clasificación también muchos doctrinistas la separan y obedece al criterio del orden que se va a desarrollar el procedimiento, es decir, hay dos etapas, la etapa de conocimiento y la etapa de ejecución. En los procedimientos ejecutivos se altera el orden, es decir, primero ejecuto y luego tengo conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Lo podemos asemejar en un ejemplo muy simple y muy concreto, que cuando hay un documento ejecutivo, digamos un documento que tiene aparejada ejecución, no es materia civil, pero voy a hacer el ejemplo muy breve de un pagaré. Un pagaré es considerado materia mercantil, no obstante no seamos comerciantes, es un título de crédito y por eso es que este pagaré constituye una prueba que ya no necesita más que anexarla a mi escrito de demanda y con esto puedo obtener yo una ejecución en el sentido de que en cuanto yo interponga la demanda y se me admita, esta admisión va a tener un auto de exequendum o auto de ejecución por el cual yo voy a poder hacer una diligencia de embargo. Entonces, sí me explico cómo las cosas cambian. Primero te ejecuto y ya después veo quién tiene la razón, ¿verdad? Y al final se desenvuelve el criterio del juez en una resolución que se proyecta. Los órdenes se cambian, es decir, primero ejecuto y ya luego se desenvuelven y se desahogan las pruebas. Y en el procedimiento normal, digámoslo así, el que no es ejecutivo, el ordinario, vamos a hablar que primero es la fase de conocimiento y al último en sentencia se procede a la ejecución. Bien, siguiendo con esto, vamos a finalizar esta cápsula, esta breve cápsula, con lo que viene a ser la clasificación por la disputa. Algunos tratadistas no la contemplan así como tal. Yo la quise introducir en esta breve exposición porque de acuerdo a la disputa que exista respecto de un derecho o un bien, es como vamos a catalogar un proceso. Hay una materia, se llama juicios especiales, en donde se analizan estos supuestos. Hay juicios de carácter singular y hay juicios de carácter universal. Los universales son aquellos en donde se desenvuelve todo el patrimonio de una persona, como pueden ser las sucesiones o los concursos. Y los singulares es donde hay una prestación específica de un bien determinado o de un derecho personal que se reclama. Y pues bien, con esto quisiera dar por finalizada esta cápsula. Espero que les haya servido de orientación para dar una prosecución a este curso que es Derecho Procesal Civil. Y bueno, nos vemos en clase en vivo. Buenas tardes y hasta luego.